¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Muchísimas gracias por estar con nosotros en el arranque de nuestra programación del día de hoy, que es día martes 11 de abril del año 2023. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en la plataforma 4B TV. Y pues el día de hoy el programa, amigos y amigas, es El Péndulo. El Péndulo es un programa que nos permite establecer contacto hasta la ciudad de Zacatecas con nuestro queridísimo amigo, ingeniero químico zacatecano Raimundo Cárdenas Hernández. Él, de origen sindicalista y exmilitante del Partido Comunista Mexicano, así como de otros partidos de izquierda en México. Fue diputado local y federal, así como senador de la República por el Partido de la Revolución Democrática. Ingresó a Morena desde su fundación y actualmente se desempeña como consultor independiente, pero también como coordinador editorial del periódico La Jornada en Zacatecas. Y bueno, dos temas, amigos y amigas en el péndulo, dos temas muy importantes de mucha actualidad y que están generando enorme polémica en todo el país. Pues por un lado, la reforma minera que presenta como una iniciativa de reforma constitucional el presidente Andrés Manuel López Obrador, y también el escenario del sector eléctrico tras el acuerdo con la transnacional española Iberdrola. Y bueno, pues aquí obviamente la reforma constitucional al sector minero nacional, cabe las preguntas, ¿no? De qué trata de recomponer en este sector tan especial que tenemos aquí de los sectores productivos más importantes de la República Mexicana. También cómo encuentra al sector en México esta reforma. ¿Pasará la aduana legislativa de la obcecada oposición derechista y oligárquica en México? Pero también las preguntas son el tema de la electricidad, ¿no? ¿Y cómo queda el escenario de la industria eléctrica nacional tras el anuncio del contrato de compraventa de 12 centrales de ciclo combinado y un parque eólico de la transnacional española Iberdrola, y que favorece pues directamente a la Comisión Federal de Electricidad y esperemos que beneficie también en tarifas y en mejor servicio pues a los casi 130 millones de mexicanos que actualmente poblamos este país? Y bueno, con la modificación constitucional hecha por Carlos Salinas de Gortari en junio de 1992, se generó a varios de los 15 hombres más ricos de México. Se extrajo también el doble de plata y 7 veces más oro de lo que se extrajo durante los 300 años que duró la época colonial aquí en nuestro país. Además, se propiciaron despojos de tierra, territorio, agua, minerales, así como expropiaciones, desplazamientos forzados, amenazas, asesinatos, contaminación, y se entregaron concesiones en territorios indígenas sin haber consultado previamente a los pueblos y a las comunidades indígenas. Y en Sonora, pues obviamente se produjo el mayor desastre ambiental de toda la historia de la industria minera mexicana, precisamente con el Grupo México del magnate Germán Larrea, quien está convertido ya en el segundo hombre más rico de México. Y bueno, ante este desalvador panorama, pues cuáles son las propuestas de la iniciativa del mandatario morenista. Pues esta es una presentación un poquito alargada, Raimundo, pero creo que había que darle un contexto muy interesante a los dos temas que vas a platicar. Y tú dices, ¿por dónde empiezas? ¿Cuál de los dos quieres empezar? Sí, yo pienso que podemos tratar muy brevemente el tema eléctrico, porque creo que se está diciendo muchas cosas, pero no se pone énfasis en el resultado principal. Andrés Manuel López Obrador, cuando presentó su reforma constitucional y en un esfuerzo por lograr el acuerdo de las compañías privadas, decía que solo se pretendía que la Comisión Federal de Electricidad tuviera el dominio del mercado con un 55% y que el resto, otro 45 o 46, lo tuviera el sector privado. Sí, eso sí, lo insistía en que la rectoría en la conducción del sistema eléctrico nacional le correspondía al Estado. Bueno, se opusieron rotundamente, pararon la reforma constitucional, pero con la ley que sí había aprobado ya el Congreso
y que la Suprema Corte declaró constitucional en sus principales elementos, el Estado mexicano logró que un procedimiento fraudulento, tramposo, que convirtió a los grandes consumidores de electricidad en socios de Iberdrola y de otras empresas, pero sobre todo de Iberdrola, con lo cual obtenían electricidad muy barata y Iberdrola le permitía irse apoderando del mercado por el debilitamiento de la Comisión Federal de Electricidad. El hecho es que la Corte definió que ese procedimiento de fingir que los consumidores se convirtieron de la noche a la mañana en productores, en generadores, la Corte definió que eso era un fraude a la ley. Y con ello el gobierno empezó a prohibirle a Iberdrola que hiciera negocio con los consumidores de Monterrey. Esa situación puso ya a Iberdrola ante un hecho real. Las circunstancias se habían cambiado, el gobierno mexicano ya no estaba a su servicio y eso la predispuso pues a negociar, porque cambiaron drásticamente las condiciones que generó Calderón y luego la reforma eléctrica de Peña, que le permitían en muy corto plazo crecer y apoderarse del mercado, sacando a la Comisión Federal de Electricidad de toda actividad relevante. Bien, hoy, con las 13 plantas que pasan de Iberdrola a la Comisión Federal de Electricidad, la proporción que era de 2/3 privada a 1/3 público, ahora se ha revertido y prácticamente se logra lo que Andrés Manuel se propuso en su reforma constitucional, un 55% para CFE y un 45% los privados, que eso era lo que proponía Andrés Manuel. Eso lo iba a lograr en 10, 15 años la Comisión Federal de Electricidad al ir construyendo nuevas plantas. Con la decisión de la compraventa anunciada hace 8 días, pues de buenas a primeras la Comisión Federal ya tiene el 55% que se proponía, lo cual va a poder aumentar hasta un 10% cuando terminen las grandes plantas eléctricas que ya están construyéndose en la península de Yucatán. Con esto, creo que es muy relevante que los mexicanos sepamos que la Comisión Federal de Electricidad materialmente ya se convierte en la empresa líder del sector. Pero no solo eso, la ley reformada por López Obrador le da a la Comisión Federal de Electricidad supremacía en la CENACE, que es el organismo que decide dónde construir plantas y sobre todo qué energía eléctrica se sube a la red y cuál no. A la CFE, recordemos, la castigaron señalando que la energía de las hidroeléctricas de CFE, mayoritariamente del sureste, era energía de reserva, para que cuando las eólicas o fotovoltaicas dejaran de producir porque así es su naturaleza, cuando no hay viento no hay energía eólica y cuando está nublado o de noche no hay fotovoltaica. Y entonces entraban las hidroeléctricas. La reforma a la ley señaló, ahora señala, que es la primera
la hidroeléctrica, que es la más limpia de todas. Así que podemos decir que los resultados que el gobierno quería lograr en la siguiente década ya se lograron ahora. Eso es muy importante. Territorialmente es aún más importante porque en el este, en el noreste de México, es donde están asentadas la mayor parte de esas generadoras de Iberdrola que ya pasaron al dominio del Estado mexicano para que las opere la Comisión Federal de Electricidad. Y es ahí donde están los grandes consumidores que habían logrado el acuerdo fraudulento de convertirse en generadores. Yo creo que eso es muy importante y podemos estar ahora más tranquilos los mexicanos porque ya no tendrán los empresarios privados las condiciones que llevaron a que en Europa, España sobre todo, y antes allá por el 2000 en California, cuando los empresarios privados empezaron a subir las tarifas a su antojo y más aún con la crisis generada por la guerra de Rusia en Irak, en Ucrania. Ucrania, ¿no? Así que eso ya no lo van a poder hacer. Las generadoras privadas ya no van a poder chantajear al gobierno de México para que suba las tarifas en virtud de que eso ya no tienen condiciones para ello. Muy bien, pues mira, este análisis sin duda, mi estimado Raimundo, nos abre también una serie de preguntas elementales, porque ya ves que se ha dicho mucho que también por parte de la oposición, que se trata de chatarra, de equipo que está ya obsoleto, que es viejo. Y sí, en verdad hay algunas plantas que datan del gobierno de Enrique Peña, de Felipe Calderón, que efectivamente todavía tienen los famosos ciclos combinados, utilizan gas natural, pero también pueden utilizar carbono combustóleo. Creo que en el caso de Baja California, que es una planta, fíjate, esa planta aquí en el Baja California 3, que está a unos 20 kilómetros al norte de la ciudad y puerto de Ensenada, es una planta realmente nueva y con una tecnología también de enfriamiento y de emisión de gases de efecto invernadero mucho más controlada y mucho más actualizada. De 2018, arrancó en 2018 esa planta. El Pues, efecto combinado, dicen, así es, ¿no? el efecto combinado. Utilizan las dos cosas. En el caso de esta de California 3, utiliza el gas natural que está pegadito a la planta de Sempra Energy, aquí a un lado en el paraje Costa Azul. Sin embargo, en el caso específico de Baja California, pero en el caso del noreste de la República Mexicana, la participación de la Comisión Federal de Electricidad dentro del sector energético para esa región tan importante del país, pues crece de una manera extraordinaria, porque creo que del 7% de participar como el productor y el distribuidor de energía eléctrica para la población del noreste, pues, que son cerca de 8 millones de personas, se incrementa casi el 47%. Sí, Es claro. brutal, es impactante. En esta negociación creo que es de las cosas que más se deben de recalcar, Raimundo. ¿Tú qué Sí, piensas? claro. Ahora, El efecto regional es muy superior al efecto nacional, pero también tiene que ver con cambiar un poco la, digamos, actitud soberbia de muchos empresarios, sobre todo neoleoneses, que en muchas ocasiones trataban al Estado federal, al Estado nacional, como algo ajeno a ellos. Pues ya resulta que no. Andrés Manuel, cuando se anunció lo de Tesla, también solo les recordó que la federación es quien administra el agua del país y que Tesla, si quería ir a Monterrey, debía de participar en resolver los problemas del agua de la población de Nuevo León.
Ahí se notó ya la mano de un Estado nacional que decidió recuperar su influencia en toda aquella región. Con esto de la electricidad, eso se subraya. Es también muy importante. Oye, y hay que destacar que a final de cuentas el presidente sigue también con su lógica de negociar antes que confrontar e incluso expropiar o incluso el concepto de nacionalizar. Aquí también Sí, ya ves que se ha estado manejando en este concepto, pero forma parte de las políticas y de la forma en cómo está gobernando Andrés Manuel López Obrador. Prefiere mejor un buen acuerdo que un mal pleito, ¿no? En este caso en particular, volvemos a ver que después de 2 años de intensas luchas, ¿sí? Propiciadas por Iberdrola con su carácter monopólico, de que se sentía dueño del sector de la electricidad de nuestro país, pues quería imponer cosas realmente inviables. No era una afrenta contra el pueblo mexicano. Y iban a poner en peligro lo que sucedió en España. Allá tú sabes que el gran problema de España con el tema de la electricidad es generado precisamente por compañías como Iberdrola, que someten finalmente al público y son los que imponen finalmente las tarifas. En este caso en particular, Raimundo, me gustaría que hicieras algún comentario final, si quieres, sobre este tema, para pasar al siguiente, pero ¿cuándo crees tú que vamos a comenzar a ver los mexicanos también, dentro de todo este proceso de transformación que se está dando al sector energético y particularmente al eléctrico, vamos los mexicanos a comenzar a ver algo que también se requiere ya de una manera así impostergable, que es la renovación de las tarifas, del sistema tarifario, cómo opera la misma Comisión Federal de Electricidad, que sigue siendo también a veces un barril sin fondo, ¿no? De recursos públicos. bueno, yo creo que es también importantísimo que entendamos que la electricidad y los energéticos de origen fósil son todavía una realidad que va a convivir con la humanidad por décadas. Hay mucha gente que cree que pasado mañana ya vamos a estar inundados de autos eléctricos, eh, creyendo incluso que el tema de la transformación tecnológica es muy rápido. Eso es totalmente falso. Y por eso en muchos lados se están construyendo refinerías. De hecho, en Holanda hubo críticas fuertes a la Shell por haberse deshecho de la refinería de Deer Park en Oaxaca, digo en Texas. Entonces, el tema de las refinerías, el tema ahora de quién, quién controla la producción de electricidad en un país, quién decide a dónde crece la línea de transmisión y sobre todo las tarifas, pues eso en México queda claro que será el Estado mexicano. Y con Andrés Manuel creo que tenemos la certeza de que no habrá ningún tipo de incremento a las tarifas. Creo que incluso podrían bajar las tarifas, igual que podrían bajar los precios de la gasolina y del diésel, pero no lo hace el gobierno porque de ahí también obtiene recursos para crecer, que es fundamental, porque de otro modo, si toda la ganancia se va en subsidio a la población, entonces las empresas en poco tiempo serían incapaces. Claro. Y Yo en un creo que país no. ¿Eh? Y en un Dime. país con tanto déficit en vivienda, en educación, en salud, en todas las áreas, en todas las áreas hay rezagos y hay rezagos. Se requieren recursos para poder sacar adelante proyectos específicos para ir corrigiendo poco a poco todo lo que dejó mal el neoliberalismo, Raimundo. Sí, claro, ese es el tema. Ok. Ahora, también hay que entender que, por ejemplo, mi amigo o nuestro amigo el Chicali, Mm. compañero que hoy está retirado, pero que con las redes se hace presente, Ujú. decía, no estoy de acuerdo en la compra, debió haber expropiado.
Bueno, es un debate importante con alguna raza de la izquierda de nuestra época, pero hay que recordar que ninguna izquierda mexicana había estado promoviendo ya las expropiaciones como vía para fortalecer la rectoría estatal. Nadie proponía ya la expropiación de todos los medios de producción. Nadie proponía tampoco que eso se hiciera en todos los sectores habidos y por haber. Y en los discursos de Andrés Manuel, que fueron diseñándose, perfeccionándose a través de los años, la expropiación no aparecía como una oferta de campaña. Y la población mexicana no está, creo yo, por lo que yo observo, si hubiéramos amanecido con la noticia de que expropió las plantas, pues creo que así como aquella vez que López Portillo anunció el cierre de los bancos, la expropiación de los bancos, ahora no creo que hubiera tenido una buena recepción. Creo que en el futuro podría irse consolidando más la presencia del Estado si es necesaria, pero un golpe traumático así tampoco Andrés lo vio necesario y creo que la mayoría de los mexicanos no lo vimos necesario, no lo vemos, porque además en el mundo entero eso no está a la orden del día. Vamos, ni los chinos, ¿verdad? Así es. Así es, Ni ni lo Brasil, en ningún lado. No, y con la ventaja de que esta tecnología que se adquiere, aun cuando hay algunas plantas que efectivamente pueden considerarse que tienen más de 10, 15 años de estar produciendo, bueno, a final de cuentas son importantes para un país que está tratando de recomponer las cosas, lo decíamos hace un momento, y hacerse autosuficiente en materia eléctrica como lo quiere hacer también en gasolinas y en tantos otros sectores que son necesarios. Aquí nada más citar, y con esto termino el tema yo de mi parte de sí, preguntas, simple y sencillamente decirle a la gente del resto del país que Baja California en este momento ya estaba siendo rescatado porque aquí Baja California se convirtió en un cuarto de máquinas eléctricas para la producción de Estados Unidos. Hay varias inversiones de compañías transnacionales que tienen plantas aquí operando en Baja California que exportan en su totalidad, la energía que están produciendo. Y estamos hablando como de 5 plantas energéticas, incluyendo una eólica de la compañía Sempra, de la transnacional Sempra. Bueno, Iberdrola, aquí mismo, tiene capacidad para generar 300 megawatts, de las cuales alrededor de 90 estaba exportando también. O sea, ajá. entonces, Manuel Bartlett y el presidente López Obrador estaban ya tienen aprobados permisos ambientales para crear 2 nuevas plantas, también de ciclo combinado, una en Mexicali y otra en San Luis Río Colorado, incluso energía que se va a traer también de este gran megaparque solar que se está construyendo allá En Sonora, en Puerto Peñasco, ¿sí? sí. 800 megawatts se vienen para Baja California. ¿Por qué? Porque la Comisión Federal de Electricidad y este gobierno vieron que Baja California era el único estado de la República que no estaba incorporado al sistema eléctrico nacional. Imagínate eso, mi estimado Raimundo, Qué teniendo bárbaro. 5 plantas más que estaban generando electricidad, pero para Estados Unidos. Entonces, eso te demuestra perfectamente bien cómo los gobiernos de acción nacional, que hay que recordar que aquí estuvieron 30 y tantos años gobernando de manera continua, pues se pusieron a disposición junto con los gobiernos de Fox, de Cedillo, de Calderón y de Enrique Peña Nieto a dar todo a las grandes compañías transnacionales que estaban exportando esta electricidad. Entonces, es bien interesante porque habrá que redefinir qué es lo que va a suceder, porque ahora entra esta compra finalmente de Iberdrola, de esta compañía, es la única que tienen aquí Iberdrola en Baja California. Y bueno, esto se viene a reincorporar
también al sistema, a este gran proyecto que tiene el presidente para incorporar a nuestro estado al resto del sector eléctrico nacional y con una enorme ventaja. Ahora, con estas plantas, Baja California va a poder exportar, la Comisión Federal de Electricidad va a poder exportar por sí misma energía eléctrica al sur de Estados Unidos. Dime si eso no es realmente algo que tenemos que rescatar e informar al resto de Baja California, porque no se tiene esta información, porque Sí, claro, a veces claro. no se maneja esto así en este concepto, pero así está. Bueno, También vale la pena dos temas, creo que se nos estaban pasando son muy importantes. ¿Por qué Iberdrola finalmente decide vender? Uno es porque ya no tenía condiciones para las ganancias de antes y así ya es. no quiso esperarse a las resoluciones en los paneles del TEMEC, que estaban insistiendo en que México debería ir a esos paneles. Andrés Manuel les dijo tanto a Trudeau como a Biden que no había problema, que iba a hablar con las empresas canadienses y norteamericanas para encontrar un acuerdo. Pero el principal problema era Iberdrola. Bueno, 15 días antes del anuncio, Andrés Manuel nos informó en la mañanera que había hablado de nueva cuenta ahí en Palacio Nacional con el coordinador mundial del BlackRock, Sí. este fondo de inversiones multinacional, que resultó que era de los grandes accionistas de Iberdrola. Entonces, 15 días antes habló Andrés con él y ahora queda claro que este personaje jugó ya un papel muy importante al darle el último empujón a Iberdrola para que esta compañía dijera, ya no quiero pleito, ahí están las compañías y me quedo con el 13% de la inversión, que son de energías limpias. Son la mayoría eólicas, una fotovoltaica creo, y bueno, es el 17% de toda la producción que tenía Iberdrola en México. Pero yo también escuché que en España el CEO de Iberdrola dijo que ellos estaban pensando invertir los 6,000 millones de dólares en México. De ese tamaño es el cambio de conducta y de actitud una vez que Andrés Manuel habló con los verdaderos dueños. Así es. Mira, yo tengo información, y de hecho en un programa pasado lo mencionamos, estas consultoras financieras a nivel mundial, la Pinch y todo ese tipo de compañías que tú sabes que a veces no son tan correctas con el gobierno Las mexicano, las calificadoras. calificadoras famosas, ellos ya revelaron información de la misma Iberdrola, de que esto lo van a colocar, estos fondos los van a colocar finalmente en inversiones que van a realizar en Europa y en Estados Unidos. Eso ya lo Plinch fue Bueno, el que lo dijo. Y pero aquí, y hablando de esto, nada más quiero saber tu punto de vista. Mira, ya ves que de los 6,000 millones del acuerdo comercial, ¿por qué es eso? En realidad es un acuerdo comercial entre esta transnacional y el gobierno mexicano. 3,000 millones los va a aportar directamente el gobierno mexicano. Y el resto se van a manejar a través también de una tenedora de acciones, las van a manejar en la bolsa para que existan ahí mecanismos de financiamiento, acciones pues, que la gente pueda comprar y con eso pues estar pagándole a Iberdrola por esta operación. Pero están surgiendo cada vez más y más y más opiniones en el sentido de que está bien que se meta a la bolsa de valores, pero que cualquier mexicano pueda también comprar acciones. Porque se está hablando de que se van a vender las acciones desde 100 pesos.
Y bueno, los mexicanos ya en una ocasión respondieron cuando esa sí, expropiación petrolera, porque abarcó a todo el sector. Aquí nada más se fue con una sola empresa y todavía hay como 5 o 6 que ahí son grandes monopolios todavía. Pero dicen, los mexicanos aportamos dinero, algunos aportaron pollos, gallinas, todo lo que se dijo en aquella época con Lázaro Cárdenas, pero ahora hay mucha gente que está diciendo, bueno, sí, yo quiero comprar 1,000 pesos, yo quiero comprar 5,000 pesos, yo quiero comprar una acción de 100 para aportarle al gobierno federal y que entonces esto se quede, que sean realmente inversores 100% mexicanos y no, pues en una bolsa de valores pueden entrar extranjeros y quedarse también y manipular esas acciones a futuro. ¿Cómo ves tú? ¿Sería bueno? Mira, yo lo que creo es que hoy explicó el presidente cuántos es 6,000 millones de dólares y realmente lo relativizó bastante porque comparado con lo que está invirtiendo y gastando el gobierno de la República, pues es muy menor. Además de que de los 6,000 millones tienen que pagar de impuestos 600 por Ujú, la simple compraventa ujú. y esos impuestos los paga el vendedor. Así Así es. que yo creo que ese tema, pues ahí iremos sabiendo de qué se trata, pero es, digamos, peccata minuta, ¿verdad? Así es. No, Bien, en México no estamos construyendo el socialismo, estamos construyendo un estado de bienestar que Andrés Manuel lo va explicando cada vez mejor. Lo claro, que está haciendo en el sector salud es impresionante claro. y creo que, bueno, podemos ir a la minera porque también tiene mucho que Así ver. es. Ajá. Así Es es, mi la misma estimado tendencia. Raimundo. Sí, es que estos son temas de que se puedan abarcar programas completos y efectivamente. Oye, y yo nada más un comentario. No quiere decir que también el socialismo pueda provocar un estado de bienestar, pero está bien. O sea, ahí lo No, dejamos. Está yo construyendo su creo que estado de sí. bienestar. Perfecto. Yo Muy bien. creo que sí, pero hoy cuando muchos los pueblos del mundo están pensando en Ajá. esto, ¿verdad? Sí, 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 En sí. América Latina, pues se habla de progresismo, que son modalidades de la economía mixta con un Estado garante de los derechos sociales fundamentales, ¿verdad? Claro. Pero bueno, Esa podemos es otra discutir cosa. ese Va- tema en otro momento. Vamos a esto, mi estimado Raimundo. Vamos a la minería. Ahí está. Sí. La reforma minera. ¿Qué te parece la propuesta? Mira, nosotros le hemos dado seguimiento como jornada, tanto a nivel nacional como aquí en Zacatecas, a lo que hace y dice Napoleón Gómez Urrutia y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros. Aquí en Zacatecas tienen secciones muy importantes que han logrado aumentos salariales muy decorosos, importantes. Es un gremio muy activo y en los últimos tiempos han logrado implantar muchos procedimientos democráticos. Creo que ahí hay un proceso de cambio del propio pensamiento de Napoleón. Napoleón, desde que lo obligaron a exiliarse, él entró en contacto con sectores progresistas del sindicalismo minero en el mundo, especialmente en Gran Bretaña. Acuérdate de la gran pelea que dieron los mineros Así es. en el gobierno de Thatcher, Ujú, así es. que ahí se ganó el mote de la Dama de Hierro Hierro. Ujú, porque llevó a la muerte a varios huelguistas de hambre antes de cederles un milímetro. El ujú, ujú. doctrinarismo neoliberal ahí inició y se fortaleció. Bien, esos mineros recibieron muy bien a Napoleón y ahí conoció este hombre mexicano
allí a Corbyn, al que es dirigente de los laboristas ingleses y encabezó la pelea electoral última, que no lograron el triunfo, pero probablemente en las próximas avancen las izquierdas, igual que está pasando en muchos países europeos, porque ya está empezando la reacción al apoyo indiscriminado a Ucrania y la conducción de Estados Unidos como si fuera el papá de los pollitos, ¿verdad? Así es, sí. Los europeos han desaparecido como factor importante en la escena nacional porque ya se han sometido totalmente a Estados Unidos. Bueno, esa reacción obrera y popular en Francia y en otros países se va a expresar muy pronto en lo político, creo yo. En Estados Unidos también la parte que representa en mucho este senador Sanders, que Bernie Sanders. Bernie Sanders, Bernie Sanders, ajá. él representa pues a una persona a un socialismo estilo nórdico, dice él, ¿verdad? Pero es lo mismo, es una política progresista la que él impulsa, que ya es mayoría en los jóvenes norteamericanos y que lleva a que los gobiernos, aún los tradicionales demócratas, empiecen a ceder, por ejemplo, en la tesis de que hay que aumentar los impuestos a los ricos. Falta que puedan en el Congreso, pero ya está la iniciativa allí. También de que el sector salud y de seguridad social tiene que contener una parte social mucho mayor que la que han tenido, porque hoy la gente en Estados Unidos, sobre todo con la pandemia, ya no puede pagar sus medicamentos, vamos, ni la insulina, Así los es. diabéticos. Y en el orden más general, la gente ya no puede adquirir casas. Los jóvenes en Estados Unidos no tienen capacidad, aunque trabajen, para obtener una vivienda. Y eso en la potencia capitalista mayor del mundo, pues habla muy mal de ese sistema. Por eso creo yo que está a punto de darse en Estados Unidos un debate más de fondo que el que vemos en la confrontación de Biden y Trump. Eso está bien, esas, digamos, las conductas exageradas y mediáticamente exitosas de ambas partes, eso va a tener que quedar de lado para entrarle a los problemas de fondo. A ver, Estados Unidos tiene que mantener un Estado que se vuelve ajeno a problemas como las grandes cantidades de adictos al fentanilo, que la salud, el bienestar, no es algo que el Estado norteamericano debe aportar o lo mantienen como una mercancía. Ese debate ya está en Estados Unidos también. Y Andrés Manuel, con el tema del fentanilo, creo que está muy bien en que él promueve el debate. A ver, ¿qué hace el Estado norteamericano para disminuir el número de adictos a todas las drogas? Nada hacen, porque entienden que eso es un asunto del capital privado, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, acá en México, yo creo que la iniciativa de reforma ya es un avance muy importante en el diálogo entre Napoleón Gómez Urrutia y el presidente. El presidente Andrés Manuel
yo lo recuerdo muy bien, él viene del sureste, nunca discutió a fondo el tema minero o el tema de los migrantes en Estados Unidos. Son temas que para él como dirigente regional no eran, no existían como prioridad. Entonces, ahora la acción, la persistencia de Napoleón y del sindicato minero, las huelgas en Cananea, en distintos lados, aquí en las grandes mineras canadienses, han sensibilizado al presidente y ya le hizo caso a la reforma minera que propuso Napoleón y que ahora la perfeccionó la presidencia de la República. Napoleón ya proponía disminuir el número de años de vigencia de las concesiones. No puede ser que casi automáticamente se vayan hasta 100 años. 100 años, 50 de permiso con opción a más, Y luego, 50 y más. Ajá. sí, claro. Y casi automática la renovación. Ahora proponen 15 años con la renovación posiblemente a 30, lo cual está muy bien. Otro gran tema que a mí me parece y lo tenemos que valorar acá es el de que los territorios que no se concesionen para que las privadas los exploten cuando quieran y que saquen todo lo que está abajo de la tierra. No, tiene que concesionarse territorios limitados en donde los pobladores sean tomados en cuenta, sean indígenas o sean campesinos como aquí de las zonas semidesérticas. Aquí en Zacatecas tenemos eso, mineras que están obligando a los pobladores a cambiar sus pueblos porque ahí quieren explotar a cielo abierto. Entonces, ahora es con la voluntad de los pobladores. Ya nada de que tiene prioridad la explotación minera sobre cualquier otra. Es Sí, muy importante. eso era increíble, mi estimado. Aquí nosotros Sí, conocemos, por ejemplo, el caso de Grupo México, en el Arco, en el paralelo 28 de la península. Nos divide a los dos estados, Baja California y Baja California Sur. sí. Ahí está operando Grupo México. Tiene una concesión de exploración también para 50 años y lleva 30 sin hacer nada, absolutamente. Está especulando con el mercado. ¿Y sabes qué? Ahí existen dos grandes zonas de conservación natural, parques, áreas naturales protegidas, dos grandes zonas que abarcarían prácticamente todo el estado de Chihuahua, si las unimos las dos. ¿Y qué sucede? Venga. No puede hacer nadie, no puede mover nadie una piedra ahí, porque los derechos mineros están por encima de cualquier otra actividad, de Sí, cualquier otra. Y sabes que incluso hasta los reglamentos para poder manejar estas zonas de reserva ecológica, ¿sí? Las hacen directamente con la asesoría previa del Grupo México. sí, que ese es el gran tema que lastima a los pueblos en Guerrero, en Oaxaca, en Durango, acá en Zacatecas, donde quiera. Hay el clamor. Y lo mismo pasa con el agua, ¿verdad? Que el agua, que es muy escasa, sobre todo en estos tiempos de estiaje bárbaro, Así es. pues el agua prioritariamente es para los mineros. Sí, y esta reforma tengo entendido que ya prohíbe eso, ¿no? Sí, Lo prohíbe claro. estrictamente. Vámonos. Eso es muy importante. Otra cosa que cambia es que las compañías mineras tenían la gran ventaja de extraer el mineral de la tierra, de la superficie o del el subsuelo, y luego lo pasan, digamos, ante los filtros químicos y le extraen los minerales importantes que declararon. Por ejemplo, aquí hay
zonas donde declararon que iban por la plata, pero están sacando mucho oro también. Sí, porque todos Y ellos, todos hay ellos. información de los propios trabajadores Ajá. que están sacando otros minerales más raros, pero más caros. Así es. Y Se eso, aprovechan de que no hay inspectores que estén supervisando sus sí, actividades. claro, Y a los pocos que y hay, que pues los no tienen, compran. y que no tienen la obligación de informar al gobierno. Entonces aquí hay aeropuertos privados de donde salen las aeronaves directamente a Canadá y allá es donde refinan aún más el concentrado que se llevaron Así para es. obtener esos metales mucho más caros. Ahora, también es muy importante que la ley reconozca algo que es fundamental. En los 300 años de explotación en la colonia, la, la capacidad extractiva y de refinación era muy baja. Ahora eso se ha ido exponencialmente con menos ocupación obrera. Ujú. Por ejemplo, aquí en Fresnillo, allá a principios del siglo XX, allí en Fresnillo, que ahí tiene la Peñoles su joya de la corona, primero fue Compañía Fresnillo norteamericana y luego se nacionalizó y luego la entregaron a Peñoles. Bien, el hecho es que hoy sacan 100 veces más con 10% de los obreros que trabajaban hace 70 años. Nosotros tuvimos un dirigente del Partido Comunista ahí que fue secretario general de la sección 61 en Fresnillo y los obreros eran 5,000. Hoy la compañía Fresnillo ahí tiene 600 trabajadores y producen mucho más. Esa Claro, empresa cotiza en Londres, así es. influye en poner los precios de la plata. Bueno, eso hay que verlo porque la derrama por la vía salarial, aunque ahora los salarios ganan, los obreros ganan bien, los salarios han subido, la prestación del reparto de utilidades es importante, pero no se siente aquí ni en Fresnillo, y yo creo que en cada pueblo minero, lo que se sintió en la colonia. Durante la colonia se construyó con dinero de las minas la ciudad de los palacios, que es la Ujú. Ciudad de México. Así es. Ujú. Grandes edificios, todo el centro histórico, igual el de Zacatecas, fue construido por los mineros. No había entonces el sistema bancario de hoy, ni la globalización. Esta globalización no ha beneficiado en nada a los territorios mineros. Tenemos en México muchas ciudades que surgieron, se fortalecieron por la minería. Hoy la minería no aporta nada, en absoluto. La colonia minera de Fresnillo no es de las mejores de esa población. Claro que no. Es una colonia, digamos, de clase media baja. Ujú. Y ahí está la joya de la corona de la Peñoles. ¿Cómo es eso? Pues ¿Verdad? sucede lo de siempre, ¿no? Estos grandes consorcios nacionales, multinacionales, otras nacionales, generan riqueza, pero para ellos, Sí, porque sí, sí. toda la población que participa en el trabajo que realizan estas grandes compañías son las primeras que quedan totalmente abandonadas. Y lo más triste es que han sido abandonadas en el caso del neoliberalismo, tanto por las mismas compañías como por el mismo gobierno mexicano. Y no tienen servicios o Sí, son unidades claro. habitacionales precarias. Raimundo, ¿qué otras grandes ventajas verías tú
de esta reforma, que hay que también señalarlo, es una reforma constitucional, y de antemano estamos dando por un hecho de que prácticamente va a ser imposible que esto avance por las condiciones que imperan en el Poder Legislativo mexicano. Se requiere de 2/3 de los votos de los diputados para poder sacar adelante esta reforma constitucional. Sin embargo, como tú bien lo dices, es un precedente primordial para que los mexicanos entendamos de que estos sueños guajiros de poder acabar, acotar a estos grandes magnates de la industria minera mexicana, nacionales y transnacionales, pues finalmente, porque los canadienses Luis, hay que ver también lo que va a suceder. Ya sé, y se te viene el tiempo encima. no te estoy escuchando bien, Ah, se paraliza la imagen y la voz, pero mira, yo creo que hay que revisar bien, pero yo entiendo que no se trata de una reforma constitucional, porque allí no hay obstáculos, en la Constitución no hay obstáculos para que en la ley se establezcan estos temas de los que estamos sí, hablando. perfecto, muy bien. Entonces, yo creo que es fundamental entender que ahora eso está en manos de la coalición mayoritaria de Morena, PT Ok. y los verdes. Entonces, se trata de una reforma que modifica 59 artículos de la ley minera vigente. 59. Eh, Se refieren la mayoría a la sombrilla del 27 constitucional y de otras normas en la Constitución. Pero el hecho es que el, esta ley podrá aprobarse pronto, creo yo. En Y realidad se tratan de varias reformas, ¿no? A varias sí, leyes. Está sí, la a ley varias minera, leyes. la ley de aguas nacionales, la ley general Sí, de equilibrio ecológico y protección al ambiente y la ley general para la prevención y gestación integral de los residuos en materia de concesiones para minería y agua. Es bien interesante. así es. El eje es la ley minera. Pero Ujú. yo creo que va a tener que entrarle la información que yo he visto, no queda claro si le van a entrar al tema fiscal. ¿Cuántos son los rendimientos de las compañías mineras en México? Uf, ¿Y cuánto pagan al Estado Nacional? Estamos en una lógica casi de agradecerles el favor de sacar nuestros minerales y de dar el salario a los pocos mexicanos. No, ujú, ujú. yo creo que va a tener que haber una negociación con las grandes empresas mineras para que, además de pagar más impuestos, se comprometan a que algunos de los proveedores de maquinaria, de sustancias que utilizan ellos masivamente, proveedores de maquinaria pesada que no se produce en México, se puedan venir a México a tener sus sedes. Yo creo que con este fenómeno del nearshoring Ujú, tenemos que insistir los estados mineros en que no se olvide ese equipo, esa rama industrial. ujú, ujú. No tenemos por qué producir aquí solo automóviles. Así es. También los grandes equipos de la minería. Aquí una empresa canadiense ya puso una ensambladora de estos camiones gigantescos que los vemos subir por los tajos. Por ese laberinto, sí, por ese Sí, caracol. sí. Ajá. Bueno, esas maquinotototas ya se están ensamblando en un proyecto piloto que está empezando en Zacatecas. Yo creo que eso puede ampliarse y pueden hacerse más cosas acá en México.
También son temas que hay que estar atentos. Ya los ha tratado también Napoleón Gómez Urrutia. No sé quién del gobierno del presidente López Obrador va a ser la cabeza de esta negociación, porque va a ser importante que quien esté a la cabeza sea una gente que conozca de la materia y que tenga una actitud, digamos, parecida a la de Bartlett, para hablar claro. Así es, ¿Ah? así es. Bueno, nada Ese más. es el tema. Ahí están los camiones que tú estás diciendo. Estos son, ¿verdad? Esos son, Ya mira. nada más. Tremendos camiones. Ven Sí, nada más al trabajador ahí, al minero a un lado. No llega ni a la mitad del eje de la llanta, caray. sí. Impresionantes. Y de esto dices que ya existen. Ya existe Una una planta ensambladora. ensambladora. Impresionante, Es impresionante. todavía piloto acá en Zacatecas. Muy bien, Raimundo. Pues mira, híjole, yo creo que vamos a tener que sacar una segunda parte de este tema, sin duda alguna, mi estimado Raimundo, porque esto es un tema que se va para mucho, para muchísimo más, da para muchísimo más. Este tema de hacendario está muy interesante porque es ridícula la cantidad de impuestos que pagan estos grupos mineros en nuestro país, que han generado precisamente estas enormes fortunas que los convierten en supermillonarios a los Sí, dueños de claro. estas compañías, pero también, oye, los derechos por permiso de concesión. A Es, veces es, es, es no pasan ni 100 ridículo. pesos, a veces. Pues sí. No, es terrible. Es Bien. importante que nuestro auditorio sepa algo muy importante. ¿Cuántos industriales mineros están en los primeros lugares de las listas Forbes del mundo? Ajá, Bueno, los primeros son los mexicanos. así es. Uh-huh. ¿Por qué hay más mexicanos en los 10 primeros lugares o 20 de Forbes, más que canadienses o más que australianos? Pues porque aquí no pagan impuestos, Así porque es. aquí pagaban salarios de hambre, siguen pagando la mayoría. Entonces, claro, las ganancias concentradas en la REA, en el dueño de Peñoles y en todos esos, pues son gigantescas. Por Claro, eso son más ricos que sus homólogos de otros países desarrollados. así es. Bueno, Sin duda, Raimundo, un segundo programa, te lo pido. Ojalá sí, tengamos pronto ese segundo programa, porque luego también habría que ver casos específicos, porque ahorita estamos prácticamente enfocándonos a temas de minerales preciosos, oro, plata, en fin. También estamos hablando de hierro, de cobre, pero se nos olvida que hay y que es el que produce más volumen y volumen de exportación, que son los petrios y las arenas. Y en el sí, caso específico de Baja California, en unos 20 lechos de arroyos acá en el norte de Baja California, durante los últimos años, vamos a hablar de los últimos, aproximadamente los últimos 20, 25 años, se hizo una explotación de arena de los arroyos que generaron 20,000 millones de pesos a un grupo, a un puñado de empresarios y de grandes hombres que se han dedicado a extraer miles de millones de toneladas, mi estimado Raimundo, qué barbaridad. y que han provocado ya en el norte de Baja California un cambio hídrico completo, completo. Y eso está comprobado con estudios científicos que han elaborado ambientalistas, geólogos, en fin, ecologistas de grandes centros de investigación, como por ejemplo el Centro de Investigación Científica de Investigación Superior de Ensenada, el CICESE, que depende del CONACYT. Ah, Y yo me imagino que en el resto del país, y esto es nada más una muestra de lo que pasa en el país, este pedacito de Baja California, esta franjita del sí, norte, te estoy hablando de no más de 100 kilómetros, 120 vamos a ponerle, ¿sí? 120 en la franjita, en donde se dedicaron a extraer
esas cantidades, volúmenes impresionantes, mi estimado Raimundo, con un impacto ambiental terrible, terrible, y de contaminación. El resto del país, estoy seguro que están sucediendo cosas similares, y de eso casi no se habla en México. ¿Por qué? Porque estamos metidos en el oro, la plata, en fin, esto. Pero, ¿cómo lo vemos, mi estimado Raimundo? ¿Con qué cierras? Bueno, ¿Cómo concluyes? de todo eso hablamos la Muy próxima. bien. ¿Algún comentario final? No, ya no. Gracias, un Raimundo, saludo. muchísimas gracias. Amigos de Cuatro Vientos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si le gustó el programa, denos like, compártalo y nos vemos el día de mañana. Pase muy buen día. Hasta luego, Raimundo. Gracias, amigos de Zacatecas. Hasta luego.